Ya, vamos a comenzar entonces la reunión de hoy con la oración. Ya, vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias por habernos salvado con tu gran amor, por la sangre preciosa derramada en la cruz y por darnos la vida eterna, el- la entrada en el cielo eterno, la esperanza viva de la vida eterna. Nosotros vivíamos siendo pecadores, buscando las cosas de esta tierra nada más, pero tú tuviste misericordia y compasión de nosotros y amando a todo el mundo viniste en forma humana y muriendo en la cruz, con la sangre derramada en la cruz, perdonaste todos nuestros pecados para siempre. Y oímos este evangelio y lo creímos y así llegamos a ser salvos por tu palabra. Y después de la salvación tú no nos dejas huérfanos, sino tú estás guiando nuestros pasos de cada día por medio de tu palabra. Por eso te agradecemos siempre. Y también tú preparaste la iglesia, que es tu cuerpo, donde podemos recibir la alimentación espiritual de cada día. Y así cada día vivimos experimentando la guía y la palabra tuya. Hoy en esta mañana los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Señor, por eso te pedimos que tú nos permitas las palabras que necesitamos para cada uno de nosotros, para que conozcamos más tu voluntad y para que también obedezcamos a ti. Sabemos que este mundo está lleno de la maldad y también cada día vivimos presenciando las señales del fin del siglo y de tu venida. Sabemos que estamos cerca de tu venida y también se está acabando así el tiempo que podemos trabajar por ti. Así que, Señor, utilízanos para que podamos anunciar tu evangelio a nuestro alrededor. Y por eso tú levantaste la iglesia en esta ciudad, en esta región. Y en nuestro alrededor hay muchas almas que no te conocen todavía o que creen en ti a su propia manera. Así que, Señor, permítenos la valentía y la sabiduría, la palabra que necesitamos también, para que con la valentía podamos abrir nuestra boca y guiar a muchas almas a la salvación. Encomendamos todo este tiempo de la comunión, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo desde 1 hasta 21. Todo el capítulo 12. Romanos, el Nuevo Testamento, 4 libros evangélicos y luego viene Hechos y viene luego Romanos. Romanos, capítulo 12, del 1 al 21. Todo el capítulo 12. Ya. Vamos a leerlo así de manera intercalada, ya yo primero y ustedes después, ya así el último versículo 21 vamos a leerlo juntos, ya así leamos. Ya. Ya. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o de el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no activos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza. Leamos juntos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya, bueno, hoy vamos a estudiar el contenido de Romanos capítulo 12, ¿ya? Entonces, se puede decir que Romanos es el libro más importante también de todos los cristianos, para todos los cristianos salvos. ¿Por qué? Este libro, Romanos, está explicando muy bien la doctrina de toda la Biblia, así que siempre recomendamos, así los pastores también recomiendan a los hermanos que recién han recibido la salvación, que lean estos libros, desde San Juan, Hechos y Romanos, así según ese orden. ¿Por qué? El Evangelio de Juan explica muy bien el por qué razón Jesucristo vino al mundo, ¿cierto? Por eso el contenido principal del libro de Juan es la vida eterna a través de Jesús, ¿cierto? Por eso escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 está hablando así, el propósito de las escrituras, ¿cierto? Entonces ahí si leemos este libro de Juan, ahí podemos encontrar cómo una persona que nació pecadora puede ser justa, puede obtener la vida eterna, ¿cierto? Entonces, y después en el libro de Hechos, ahí puede ver cómo se predicó entonces este evangelio completado por Jesucristo en Jerusalén, ¿cierto? Se predicó el evangelio desde Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta Roma y hasta el último de la tierra. Así el evangelio llegó a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, después de Hechos viene Romanos. Romanos es un libro de doctrina. ¿Cómo se predicó entonces el evangelio? O sea, ¿cómo sería la doctrina fundamental de toda la Biblia? Entonces, podemos dividir así este libro, Romanos, en 3 partes. Desde capítulo 1 hasta capítulo 8, habla de cómo un pecador puede recibir la salvación. ¿Por qué todos los hombres nacimos así pecadores? ¿Por qué nosotros somos pecadores? ¿Por qué la Biblia nos llama pecador? Y luego, un pecador, ¿cómo puede recibir la salvación? Ahí habla por medio de la fe.
Eso sale en Romanos desde 1 en adelante, así hasta 8. Y 9, desde 9 hasta 11, habla del pueblo de Israel, de la historia de Israel, pero no solamente la historia pasada o presente, sino la historia futura de Israel. Y por la desobediencia de Israel, Israel será así, destruida. Y así, tal como estaba profetizado en la Biblia, Israel sufrió la destrucción. Pero luego, como la Biblia habla de la salvación para los gentiles fuera de Israel. Nosotros no teníamos así nada que ver con Dios, pero Dios con su misericordia preparó una salvación para todos, no solamente para los judíos, sino para todos los hombres de este mundo. Entonces, desde 12 hasta 16, el último capítulo de Romanos, explica y habla de la vida práctica de fe de todos los cristianos salvos. Si de verdad recibió la salvación, entonces, ¿cómo debe vivir ante los ojos de Dios? Por eso, el texto de hoy, capítulo 12, está explicando así especialmente cómo debemos vivir en la vida personal y dentro de la iglesia también. Además, nos explica así cómo podemos poner así, o sea, cómo podemos poner en práctica esa palabra. ¿Ya? Por eso hoy, a través del capítulo 12 de Romanos, queremos recibir así la enseñanza para nuestra vida cristiana. Así que veamos aquí capítulo 12, versículo 1, que leamos juntos de nuevo, leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si de verdad hemos recibido la salvación por la misericordia del Señor, entonces ahí debemos conocer nuestra posición después de ser salvo. ¿Qué posición tenemos entonces? Antes de ser salvo éramos pecadores, merecíamos el juicio de Dios y estábamos corriendo hacia el infierno. Pero por la misericordia, por la gracia del Señor, ya hemos recibido la salvación, entonces tenemos una posición del Hijo de Dios y también tenemos una posición de sacerdote, dice la Biblia. Por eso, si vemos en la Biblia, hay muchos versículos que dicen que el Señor nos ha distinguido como sacerdote, real sacerdocio. Por eso, si vemos aquí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, aquí dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De hecho, antes de recibir la salvación, no podíamos hacer nada para Dios, no podíamos entregar algo a Dios con nuestras manos. Pero después de recibir la salvación, después de ser miembros de esa casa, ese edificio espiritual, siendo como piedra viva, entonces podemos ofrecer algo a Dios. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué podemos ofrecer? Ahí, si vemos en otros versículos también, dice que el Señor nos ha escogido como real sacerdocio, sacerdote, ¿qué hace? Sacrificamos, ¿cierto? Damos sacrificio al Señor. Entonces, ahí, después de recibir la salvación, nosotros podemos ofrecer algún sacrificio, podemos hacer algo a Dios. Y Dios también puede aceptar nuestro sacrificio, nuestra obra también. Entonces, el texto de hoy, como capítulo 12, versículo 1, también nos está diciendo así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto sería un culto racional, dice así. Hay culto que podemos ofrecerle al Señor. En las religiones sí hay muchos como rituales, así muchas obras de adoración, de culto, ¿cierto? Los catolicismos también tiene su forma de culto que se llama la misa y también los cristianismos también tienen su culto, ¿cierto? De hecho, en Corea los budistas también tienen su forma de servir a Buda. Ellos también hacen su obra, su ritual. Entonces, ¿qué sería el culto racional que dice así Romanos capítulo 12? ¿Qué es el culto racional? Aquí, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un sacrificio que Dios puede recibir. De hecho, los religiosos, los que andan en las iglesias, fingen ser santos durante el culto, ¿cierto? Y luego saliendo de la iglesia, llegando a la casa o llegando a su trabajo, viven como haciendo cualquier cosa que quiera hacer, ¿cierto? Entonces, eso también genera muchas discusiones, cuestiones, ¿cierto? Ay, ¿por qué ellos dicen que creen en Dios, pero viven de esta forma, ¿cierto? Pero aquí nosotros también tenemos que ofrecer al Señor el sacrificio, pero el sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, no podemos vivir haciendo cualquier cosa que queremos hacer, ¿cierto? De hecho, Dios no puede aceptar ninguna adoración, ningún culto que se ofrezca sin haber resuelto el problema del pecado. Por eso, toda la Biblia habla de Jesucristo, habla de la vida eterna y cómo puede recibir la vida eterna solucionando el problema del pecado. Y nosotros, como pudimos ya encontrar la solución de pecados, ¿cierto? Entonces, nosotros no somos religiosos, sino cristianos salvos y personas de fe, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos ofrecer al Señor un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos ofrecerle al Señor un culto racional, o sea, conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué sería un culto racional? Desde el versículo 2 en adelante nos está explicando muy bien. Ya. Versículo 2, veamos aquí. Versículo 2, se lo leo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios más quiere, más desea, somos nosotros mismos, es decir, toda nuestra vida, ¿cierto? O sea, el culto racional se ofrece con nuestro cuerpo, con toda nuestra vida, después de recibir la salvación. O sea, después de recibir el perdón de los pecados, después de ser hijo de Dios. Pero antes de solucionar ese problema del pecado, ¿cómo puede dar entonces el culto racional? No puede. ¿Qué recibirá Dios de la mano de los pecadores? Nada. Por eso, el culto racional no se trata de tener como un tiempo de adoración específico que comienza y termina. No es así. El culto racional se refiere a toda nuestra vida, ¿cierto? Toda nuestra vida como sacrificio vivo. O sea, Dios quiere recibirnos a nosotros, quiere recibir toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él me compró, Él nos compró y pagó el precio, ¿cierto? Que es la sangre derramada en la cruz. Entonces, el Señor me compró y yo, entonces, no soy dueño de mi vida, ¿cierto? El dueño de mi vida es el Señor, quien pagó el precio. Entonces, ¿qué sería así como entregar la vida? ¿O cómo sería así? Dar el sacrificio, ofrecer el sacrificio vivo. No entregar, o sea, no es entregar como una parte de vida, sino una vida así, toda la vida, todo nuestro ser. Es relacionar así toda nuestra vida con el Señor, ¿cierto? Por eso, ganar el dinero para la gloria de Dios, trabajar también para la gloria de Dios, estudiar también para la gloria de Dios y criar a los hijos también para la gloria de Dios, ¿cierto? Cuidar nuestra salud para la gloria de Dios también, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué hacemos todas esas cosas? Porque el Señor nos dio el regalo. Ya hemos recibido su gran gracia y una salvación tan grande por esa razón. Podemos vivir así para la gloria del Señor. Entonces, ahí surge una duda. ¿De verdad estamos viviendo para el Señor, para la gloria del Señor? Debemos reflexionar eso también, ¿cierto?
De verdad, nosotros, después de recibir la salvación, estamos viviendo como hijo de Dios o estoy viviendo así, siguiendo mi cuerpo, mi deseo de la carne o lo que me demanda hacia el mundo. Uno tiene que reflexionar. Porque el capítulo 12 de Romanos también nos está explicando bien sobre ese tema. Entonces, dejando la palabra delante de nosotros, ahí debemos reflexionar. Este versículo 2 también nos está explicando entonces cómo nosotros podemos dar un culto racional conforme a la voluntad del Señor. Primero sería esto: no os conforméis a este siglo. No conformarse a este siglo. Eso significa que no amemos a este siglo, que no amemos al mundo, ¿cierto? Que no sigamos los deseos de la carne, que no sigamos las ideas de este mundo, los pensamientos de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es el que mató a nuestro Señor. Y todavía en nuestra época también, ahora mismo también, muchas personas están rechazando al Señor, ¿cierto? Y además, como el príncipe de la potestad del aire, el diablo tiene esa potestad del mundo, ¿cierto? Por eso, si uno que dice que recibió la salvación, ¿y cómo puede amar al mundo entonces? No, ¿cierto? Pero si uno sigue al mundo, sigue las ideas del mundo, entonces el corazón no cambia, ¿cierto? Ahí no logran entender la voluntad del Señor y ahí, entonces, va a caer en la tentación del diablo también. De hecho, este siglo donde vivimos nosotros es muy malo, está lleno de pecados, ¿cierto? Está lleno de inmoralidad, está lleno del pecado, ¿cierto? Ese siglo donde vivimos es muy egoísta, es muy violento también. Al ver las noticias diarias, ¿ahí qué sentimos? Muchos ya están cansados de ver las noticias, ¿cierto? ¿Por qué? Violaciones, crueldades, guerras, conflictos entre las personas, entre los países, entre los gobiernos. Entonces eso cansa, ¿cierto? Y así el mundo se vuelve cada día más violento. Pero en medio de ese mundo, ese siglo violento, el Señor nos salvó, nos libró, ¿cierto? ¿Para qué entonces? Busquemos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1:4, vamos a leerlo juntos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús murió crucificado en la cruz? ¿Cuál sería la razón del derramamiento de sangre de Jesús? ¿Cuál fue la razón por la cual nos salvó del pecado? No solo es para conducirnos al cielo eterno, sino también para apartarnos, para librarnos del siglo malo, ¿cierto? De la maldad. De hecho, si vemos las acciones de este mundo, la gente de este mundo hacen cosas malas, ¿cierto? Comen, beben, hacen fiestas, y por eso, a causa de esas cosas, no quieren conocer a Dios, no quieren conocer la voluntad de Dios. De hecho, como en la época de Noé, como estaba lleno del pecado, muchos comían, bebían, se casaban y dando el casamiento, no tenía interés en qué, en la palabra de Dios, no entendieron. Noé hasta ese momento estaba así, gritando, diciendo así: viene el juicio de Dios, suban al arca. Pero la gente de esa época no hacía nada, no le interesaba eso. ¿Por qué viene así el diluvio, el juicio? No, estoy muy ocupado ahora por el tema de comer, beber, hacer fiestas.
casarme, así encontrar una pareja, vivir felizmente. Pero el mundo se llena del pecado. Ante los ojos de Dios el mundo se llenó del pecado. Por eso juzgó al mundo, ¿cierto? De hecho, los hermanos de aquí, entre 40 y 50, ya sienten ese cambio, ¿cierto? Pueden sentir cuánto se ha corrompido el mundo, cómo se ha enfriado el amor entre la gente también. Pero no es algo raro, porque la Biblia ya estaba hablando, ¿cierto? Que si viene así los días así, postreros días, en el final, entonces la gente se va a convertir así. Se aman a sí mismo nada más, y se aman así los deleites más que de Dios. Y así están sucediendo, ¿cierto? ¿Por qué? Estamos así en el final del mundo. Entonces, nosotros que hemos recibido la salvación por la palabra del Señor, debemos apartarnos de este mundo. Debemos ser así, distinguidos de este mundo. ¿Cómo entonces? Ahí luego viene sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En realidad, el comienzo del problema, de todos los problemas, es el corazón, ¿cierto? Si el corazón no es recto, entonces se llega a tener como pensamientos incorrectos y a tomar juicios equivocados, decisiones equivocadas, ¿cierto? Entonces, para tener un corazón correcto, un corazón recto, uno tiene que recibir el Espíritu de Dios, ¿cierto? Solo así se puede tener una mente de Cristo. Y así el corazón se renueva y ahí puede vivir como un hijo de Dios, como una vida transformada. Entonces, para tener esa renovación de nuestro entendimiento, para tener esa renovación de nuestro corazón, necesitamos la palabra de Dios. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Ya, leamos juntos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí primero podemos conocer esta generación donde nosotros vivimos también. Es una generación maligna y perversa. En medio de ella nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor, ¿cierto? A través del Evangelio escrito en la Biblia, en su palabra, ¿cierto? Entonces, en este mundo perverso, maligno, debemos vivir así, mostrando, resplandeciendo así la luz del Señor. Y para vivir como una luz del Señor, como luminares en el mundo, entonces, ¿qué debemos hacer? Asidos de la palabra de Dios. Asidos de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa? Se trata de vivir aferrados a la palabra de Dios, ¿cierto? Vivimos confiando en la palabra del Señor, vivimos aprendiendo la palabra del Señor y vivimos obedeciéndola, la palabra del Señor. Sabemos muy bien que Dios puso su autoridad en la Biblia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el Señor puso su máxima autoridad en la Biblia, en su verbo, ¿cierto?
Y ese verbo está guardando nuestro corazón. Entonces, en este mundo tan maligno y perverso, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? ¿Cómo podemos recibir así esa renovación de nuestro entendimiento? Por medio de la Biblia. ¿Cierto? La Biblia cambia nuestro corazón, cambia nuestro pensamiento. Si permanecemos en la palabra, si vivimos así, asidos a la palabra de Dios, entonces ahí podemos comprobar que comprobar la voluntad del Señor. Podemos discernir la voluntad del Señor. Por eso viene así. Luego, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La característica más importante y más grande de una persona que recibió la salvación sería que tiene esa capacidad de discernimiento, de comprobar, de discernir la voluntad del Señor. Aunque no conozca perfectamente la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, pero uno puede discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. De hecho, en el principio, cuando recién obtiene la vida eterna, la salvación, el evangelio, entonces ahí puede discernir el hecho de la salvación, el hecho del evangelio. De hecho, si vemos en Gálatas capítulo 1, dice que existe otro evangelio, un evangelio diferente. Pero si uno llega a conocer el evangelio perfecto, el evangelio verdadero, entonces ahí puede discernir otros evangelios, evangelios diferentes, evangelios mentirosos. Por ejemplo, decir que solo los pecados, o sea, solo el pecado original fue perdonado y que después hay que seguir confesándose continuamente. Un ejemplo puede ser, ¿cierto? O decir que todos los pecados fueron perdonados, pero que si uno peca de nuevo o se porta mal delante de Dios, entonces se va al infierno. O decir que se va al cielo eterno guardando los mandamientos, guardando la ley de Dios. O que va al cielo experimentando los milagros, sanidades, viendo algo de la visión, en el sueño, escuchando algo por su oído. Ve algunos milagros, prodigios, así puede ir al cielo eterno. Todas esas afirmaciones se convierten en otros evangelios, ¿cierto? Si uno ha recibido la salvación por el evangelio que aparece en la Biblia, entonces puede discernir otro evangelio, ¿cierto? Para distinguir un billete verdadero entre los falsos, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe estudiar? No es necesario estudiar así todos los billetes, todo tipo de billetes falsos. No es necesario. Solamente tiene que conocer y aprender perfectamente así el billete verdadero, ¿cierto? Si uno conoce así bien el verdadero, entonces ahí puede discernir los falsos. Así podemos discernir y comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el evangelio verdadero, primero. Y después de recibir la salvación también podemos discernir este siglo, el tiempo. De hecho, mucha gente espera un mundo lleno de felicidad, ¿cierto? Y muchas personas hablan como si este mundo llegara así, o sea, fuera eterno. Así sueñan con un mundo así de feliz, lleno de felicidad, pero nosotros podemos discernir el tiempo, podemos discernir así la historia del futuro, qué va a suceder. De hecho, la gente de este mundo discierne la historia del mundo y qué será de este mundo según su propio conocimiento, según su propio pensamiento, según su propia razón. Pero nosotros podemos discernir el tiempo, el siglo, por medio de la Biblia. ¿Han visto la noticia de ayer? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Entonces muchos se asustaron, ¿cierto? Pero nosotros, pero nos asombramos mirando eso. ¿Por qué? Las señales del fin del siglo se está cumpliendo. De hecho, si vemos en Ezequiel capítulo 38, ya sale una guerra que van a suceder, ¿cierto? Entre Israel, sus aliados y también otro grupo. Ahí, en el grupo de los países que estarán contra Israel, está Persia.
Persia. En nuestra época lo llama Irán, ¿cierto? Irán con sus aliados estaban atacando justamente a Israel y los Estados Unidos, ¿cierto? Y también estaba atacando, ha visto que lanzó misiles a Arabia Saudita también. Son musulmanes, ¿cierto? Pero si vemos en la Biblia, sale aliados de Israel, que era Saba y Dedán, que se refiere a Arabia Saudita. Entonces, ahí mirando esto, nos asombramos, pero no tenemos miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Conocemos así las señales del final del mundo. De verdad, las señales del fin del siglo se está cumpliendo en nuestra época, ¿cierto? Mirando así las nubes o mirando así el calor, sintiendo el calor, puede saber el tiempo, el clima, ¿cierto? Y así nosotros también, viendo la palabra del Señor, la profecía y su cumplimiento, podemos saber dónde estamos, ¿cierto? Y eso no genera miedo. Esto genera así la confianza en la palabra del Señor. Así podemos discernir, estamos en el tiempo del Señor, donde Dios está trabajando, ¿cierto? También podemos discernir los espíritus, el espíritu del diablo o el Espíritu Santo. Nosotros podemos discernir, ¿cierto? De hecho, el espíritu del diablo, ¿qué hace entonces? Obstaculiza la obra del Señor. La mayor obra del Señor, ¿qué será entonces? La obra de la evangelización, la salvación, ¿cierto? Pero si donde está el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, ahí puede ver obras de salvación. Hay verdadera libertad del alma, ¿cierto? Por eso si vemos en 2 de Corintios capítulo 3, busquemos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. 3:17. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Que no está en la pantalla, así que tiene que buscar, ¿ya? Leamos juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde el Espíritu del Señor, donde el Espíritu Santo está, ahí puede ver libertad del alma, ¿cierto? Por eso si vemos en San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, donde está el espíritu del diablo, de Satanás, entonces el diablo se opone al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la evangelización, ¿cierto? Esto es el propósito del diablo, que quiere obstaculizar así la obra del Señor, la obra del Evangelio. Busquemos también 2 de Corintios 4, versículo 4. Como tenemos aquí 3, entonces veamos 4. Capítulo 4, versículo 4. Leamos juntos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, el Dios de este siglo se refiere al diablo, ¿cierto? Entonces el diablo ciega el entendimiento de la gente, especialmente los incrédulos, para que la luz de este evangelio no resplandezca, no les resplandezca, no resplandezca en el corazón de los incrédulos, para que no logren recibir la salvación. Está trabajando así. Entonces nosotros que somos salvos, hijos de Dios, debemos discernir con precisión así, entre donde actúa el Espíritu Santo y otro lugar donde actúa el espíritu del diablo. También los cristianos que recibieron la salvación por el Evangelio también pueden discernir
la iglesia. Conoce la iglesia. ¿Qué es la verdadera iglesia? De hecho, algunas personas dicen recibir la salvación, pero luego se aferran así a la iglesia a la que asistían antes, sin salvación. También otros no disciernen bien así las doctrinas, las denominaciones, ¿cierto? Las religiones. Por eso mucha gente del mundo dice así, ¿cierto? El catolicismo, las iglesias, los budismos, los hinduismos, o sea, todos están creyendo en un Dios y ahí llegarán a un lugar bueno, eterno. ¿Está bien entonces? Los cristianos que recibieron la salvación, que los que creen en la Biblia disciernen correctamente, ¿cierto? Que a través de las religiones jamás puede encontrar la entrada del cielo eterno. Por eso, para ofrecer un culto racional, una adoración correcta al Señor, para ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, debemos aprender sí o sí la iglesia, sobre la iglesia. ¿Por qué? El Señor puso también su autoridad en la iglesia. ¿Cómo se llama entonces la iglesia? Según la Biblia, su cuerpo. El cuerpo del Señor, ¿cierto? Y la cabeza es el Señor y su cuerpo es la iglesia. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo, de un cuerpo. Ya, veamos Romanos, volvamos Romanos capítulo 12. Romanos 12, del 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8, se los leo yo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí luego está hablando sobre los dones de un cuerpo, ¿cierto? De un cuerpo. Y si vemos en Efesios capítulo 4, ese cuerpo es el Cristo, el Señor. Entonces, dentro de un cuerpo que es el Señor, hay muchos dones, hay muchos miembros que tienen diferentes dones. Dones de profecía, don de la palabra, que hay algunos que enseñan la palabra, hay otros que aprenden la palabra también, ¿cierto? Especialmente en la Biblia está escrita la profecía de Dios, la palabra de Dios, ¿cierto? El don de servir, don de servicio, el don de ministerio. Especialmente hay algunos hermanos que tienen ese don para realizar labores de servicio, de servir a los hermanos, ¿cierto? También hay dones de enseñanza como maestro, ¿cierto? Existen dones de enseñar la palabra. Y existen dones de exhortación también. El don de animar y de exhortar a los hermanos, consolar a los hermanos. Y el don de repartir. Hay algunos hermanos que tienen ese don, ¿cierto? Que realizan buenas obras, reparten así. Y hay dones de presidir. Hay personas que tienen ese don de guiar a los hermanos, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Como los ancianos o los diáconos. En nuestra época como líderes también. Y hay dones de hacer misericordia. Hay algunos que hacen como consolación a otros hermanos y también cuidar a los hermanos, ¿cierto? Todos estos dones tienen que realizarse ahí dentro de la iglesia, ¿cierto? Hay algunos que predican la palabra y hay otros que enseñan, hay otros que cuidan, hay otros que consuelan, exhortan y también hay otros que administran la iglesia, ¿cierto? Debemos ir aprendiendo poco a poco sobre la iglesia, la verdadera iglesia. Pero mencionando todas estas cosas, como al final dice que
En la iglesia, para los miembros es muy necesario el amor. Versículo 9 y 10. 9 y 10. Leamos juntos. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí, entonces, para realizar estos dones dentro de la iglesia, primero tiene que tener ese amor, el amor. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, entonces se dice que en el idioma griego ahí existen 4 palabras que describen, que expresan sobre el amor. No sé si habían escuchado. El amor de Eros, el amor de Storge, el amor de Philia y el amor ágape. Así. Hay 4 tipos de amor. Entonces, si revisamos así la versión original de este capítulo 12, versículo 9, ahí el amor es el amor ágape, el amor de Dios. Aquí, el amor en griego, eros, el amor romántico entre parejas. Y el amor Storge es el amor familiar, pero Philia es el amor fraternal entre los hermanos y ágape es el amor incondicional, el amor de Dios. Entonces, aquí, como el capítulo 12, versículo 9, el amor se refiere al amor ágape, el amor incondicional, el amor sin mentira, sin fingimiento. Si hemos recibido el amor incondicional de Dios, entonces, el amor sincero de Dios, entonces, debemos pertenecer al bien, ¿cierto? Para evitar ese mal y seguir el bien, Dios nos ha preparado la iglesia, su cuerpo. Por eso dice así el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En esa comunión, en el Evangelio, en el Señor, existe el amor de los hermanos y el amor de Dios, ¿cierto? Y el texto que explica muy bien ese amor es Filipenses capítulo 2. Veamos, Filipenses 2, de 2 a 4. Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al 4. Leamos juntos. Completan mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si hemos recibido el amor incondicional, el amor de Dios, entonces, aquí, si hemos recibido el amor, el amor que aparece en Filipenses capítulo 2, también es el amor ágape. Si hemos recibido el amor del Señor, entonces, ahí podemos también tener ese amor fraternal entre los hermanos. Si yo amo a los hermanos, entonces, ¿a quién estoy amando? A Dios también. ¿Por qué? Ese hermano que recibió la salvación también tiene el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, dentro de la iglesia debemos amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros también. Debemos estar así haciendo juntos, unánime, ¿cierto? Unánime. También el texto de hoy dice así, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sí, con ese amor hacia los hermanos, a Dios también debemos servir con fervor, con diligencia. Nos sacrificamos por el Señor, por los hermanos y ayudamos y servimos dando lo mejor de nosotros. Esto es lo que debemos hacer, ¿cierto? Por eso, al revisar la Biblia, al leer la Biblia,
podemos ver así cómo los apóstoles vivieron y cómo los hermanos de la iglesia primitiva vivieron. Ellos predicaron el evangelio con fervor, ¿cierto? Con todo su esfuerzo. Nuestro Señor también dio lo mejor para todos y por eso cargó la cruz y murió en ella. Y ahí perdonó todos los pecados del mundo, diciendo así, consumado es. Entonces, yo que recibí ese amor ferviente del Señor, ¿qué tipo de fervor tengo? ¿O qué tipo de fervor estoy mostrando? Hacia los hermanos, hacia la iglesia y hacia el Señor. Para amar y guardar la palabra, para amar a la iglesia y para amar las reuniones y para asistir a ellas, ¿qué esfuerzo estamos haciendo? ¿Qué fervor tenemos? Al decir esto, de verdad, sentimos vergüenza, ¿cierto? ¿Acaso no están viviendo así, ignorando a Dios y a su iglesia, a su palabra, por el momento de la persecución, por el momento de las dificultades o de sus trabajos, afanes de este mundo? De hecho, yo también viviendo en Copiapó, ya llevo así casi 5 años, pero tengo mucha vergüenza también. Me siento muy avergonzado. Vine acá como un evangelista y estoy predicando el evangelio también, cuidando a los hermanos, pero de verdad yo estoy ayudando bien hacia los hermanos. Yo sería como una buena ayuda a los hermanos y a las almas de Copiapó también. Si me examino a mí mismo, entonces me siento muy avergonzado y apenado también. Entonces, ¿podré yo estar seguro, con confianza, delante del Señor en el día del Señor ahí? ¿Podré decir así, yo he vivido así toda mi vida para el Señor? Yo he puesto toda mi vida en el Señor. ¿Podría decir eso? O sea, ¿podremos decir eso todos nosotros? De hecho, es una sola vida. Siempre decimos, una sola vida que pasa, entonces nunca vuelve. Entonces, si de verdad realmente hemos recibido así el amor ferviente del Señor, entonces nosotros también debemos mostrar ese fervor hacia el Señor, hacia la iglesia del Señor, hacia los hermanos también. Si realmente he recibido el amor del Señor, entonces también debo vivir para el Señor, para el Señor. No nos importa así qué sucede en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro estudio. No importa eso. ¿Por qué? El Señor nos dio la vida eterna, una salvación tan grande. Pero todavía estoy aferrado hacia las cosas, a las cuestiones del mundo, a las cuestiones familiares, y por esas cosas así estoy dejando de hacer las obras del Señor. Entonces debemos reflexionarnos a nosotros mismos. Hay que reflexionar por qué Cristo tuvo que morir, o sea, por qué Dios tuvo que venir al mundo en forma humana. ¿Por qué? Versículo 12, ahí texto de hoy, capítulo 12, versículo 12, dice así. En la pantalla, mirando la pantalla, leamos juntos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Después de recibir la salvación, nuestra esperanza ya no está en esta tierra. De hecho, antes de recibir la salvación, vivíamos así, para ganar más, para llevar una vida más feliz, ¿cierto? Poniendo así todo nuestro esfuerzo en este mundo. Pero después de recibir la salvación, cambia la esperanza. Ya nuestra esperanza no es terrenal, ¿cierto? Vivimos mirando hacia arriba, vivimos mirando hacia la iglesia, vivimos mirando la iglesia, la comunión, la palabra, al Señor, ¿cierto? Y así debemos vivir practicando el amor del Señor mientras vivimos en este mundo. Y si vivimos así, mostrando el amor hacia el Señor, obedeciéndole al Señor, entonces habrá algo que vendrá así sin duda a cada uno de nosotros. ¿Qué? Si vivimos así, mirando hacia arriba, si vivimos mirando a la iglesia, aferrados a la iglesia,
a la palabra del Señor, a la evangelización, entonces viene algo, sí o sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene acá? ¿Qué viene? Estamos gozosos en la esperanza, ¿cierto? Esperanza de la vida eterna, del cielo eterno, que el Señor me acompaña siempre, pero sufrimos. En este mundo sufrimos la tribulación. La tribulación, la persecución y el sufrimiento, padecimiento. Para los cristianos que recibieron la salvación hay muchos sufrimientos, persecuciones, tribulaciones y dificultades. Antes, desde la iglesia primitiva, antes fue así y ahora también pasa lo mismo. Pero de todo, o sea, a pesar de todo esto, ¿qué hacemos? En medio de ese sufrimiento, padecimiento y persecución, estamos firmes. Permanecemos así, firmes en el Señor, en la esperanza, en la palabra del Señor. El Señor soportó el dolor y sufrió la muerte en la cruz para salvarme a mí, ¿cierto? Nosotros lo tomamos como una verdad, ¿cierto? Y también para que ese evangelio llegara hasta mí, muchos padecieron persecuciones, sufrimientos. Ha habido mucha paciencia de los hermanos. Y yo, por el evangelio de la salvación, yo he sido salvo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que lo que los hermanos de la iglesia primitiva habían hecho, ¿cierto? Que con paciencia, con sufrimiento, con padecimiento, con persecución, predicamos el evangelio. Vivimos para el Señor, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se necesita en esos momentos difíciles sería la paciencia en el Señor. Paciencia en el Señor. No es su paciencia personal, paciencia en el Señor. Estoy agotado, cansado, enfermo, así que no voy a la iglesia. No debe ser así. Estoy cansado, agotado, sufrido, perseguido. Por eso voy. Por eso así me aferro más a la iglesia. Por eso me aferro más a la palabra de Dios. ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, antes quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Alguien le obligan así que ya, sí o sí tiene que venir? Sin razones, sin explicaciones. Venga ahí. No, o sea, venimos acá para ser consolados por el Señor, por la palabra del Señor. Estoy cansado, agotado durante la semana por el trabajo, por el estudio, por muchos problemas, dificultades. Por eso yo vengo a la casa de Dios para recibir el consuelo del Señor. ¿Cierto? Y ahí, ¿qué hacemos? Gozosos en la esperanza, recordamos de la esperanza. Si viene a la iglesia, entonces, ¿qué hace? ¿Hablamos de las cosas que pasan en el mundo? No es una comunión social aquí, ¿cierto? Por eso en cada reunión hablamos de la palabra, meditamos la palabra y también compartimos el testimonio. Cómo Dios trabajó en nuestra vida. Cómo está trabajando así en nuestra vida. Cómo estamos haciendo para salvar a los familiares. Estamos así enfocándonos en eso, en la obra del Señor, en la palabra del Señor. Ahí nos acordamos de la gloria del Señor, de la esperanza que tenemos. El Señor nos salvó. Así que nuestra vida ahora es difícil, pero confiemos más en el Señor. Confiemos. Así recibimos el consuelo, ¿cierto? Busquemos Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 6. Romanos capítulo 5, del 3 al 6. ¿Si lo han encontrado todos? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ya. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabemos que vendrá así la tribulación, los sufrimientos, padecimientos, persecuciones. Sabemos, aprendemos esto también en la Biblia, en la iglesia, compartimos, vemos la vida de los hermanos que recibieron la salvación primero que yo. Y ahí puedo saber si ese hermano trata de evangelizar a su familia, trata de vivir guardando la palabra del Señor, entonces vienen tribulaciones. Pero se goza, se gloria ahí, en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabemos que eso produce la paciencia, y esa paciencia, con esa paciencia vivimos, entonces ahí nos acordamos de la esperanza. Estoy bien, porque es algo que está sucediendo. La Biblia también me había dicho, y aún así el Señor está conmigo y me va a guiar hasta la vida eterna, entonces estoy bien. Tenemos esa esperanza. Por eso, en medio de las tribulaciones nos gloriamos, nos gozamos. Versículo 11 también, leamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gozarnos en las tribulaciones, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Según la lógica humana es imposible de entender, ¿cierto? Pero en primer lugar nosotros también nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Es algo que sucede conforme a la palabra de Dios. Ya la palabra había dicho, como digo, que viviré para el Señor, entonces, hasta la muerte viviré para el Señor, entonces, hay uno que no puede soportar, el diablo. Entonces el diablo, que sabe muy bien mis debilidades, mis partes así más débiles, mi corazón más débil, entonces me ataca a través de las palabras de la gente a mi alrededor. ¿Cierto? ¿No es así? ¿Por qué hay muchas reuniones? ¿Por qué? Los domingos, o sea, solamente los domingos, dos horas, 3 horas nada más. ¿Por qué los miércoles? ¿Por qué los jueves? ¿Por qué la reunión de distrito? ¿Por qué hay reuniones? Uno solo es suficiente. ¿Por qué tú vives así? No eras así tú, no eras así. ¿Pero por qué ahora? Hay muchos retiros, retiro de verano, retiro de tal, retiro de profesores, retiro. ¿Por qué? ¿Está loco por la iglesia? ¿Cierto? Una vez ya se fue al retiro y nunca vuelve, entonces ¿a dónde se fue? Y ahí la gente a nuestro alrededor se enoja, se molesta y nos dice que no vayamos. La Biblia dice así, no dejando de congregarnos. Y el diablo dice así, o sea, el mundo, la gente más amada a mi alrededor me dice así, no vayamos, no vaya, no se vaya. ¿Por qué? Es como una pérdida del tiempo, pérdida del dinero. ¿Por qué? Pero entonces cambiemos la situación. Si disfrutamos del mundo, si vivimos en el mundo, entonces no hay ese conflicto. Si me quedo en la casa, me quedo con la familia, me quedo con los amigos, andando así, paseando en el mall, paseando así en la playa. Si vivo así, entonces nunca vienen persecuciones, dificultades. No habrá conflictos. ¿Para qué? ¿Por qué? Estoy haciendo amigos con la gente del mundo, con los incrédulos, con los enemigos de Dios, entonces estoy haciendo lo que el diablo quiere. Por eso es muy raro si observamos nuestra vida, ¿cierto? Mucha gente a nuestro alrededor dice, ¿qué nos dicen en la juventud? Cuando era yo también, soy joven, pero cuando era más joven, que tenía como 20, por ahí, de hecho la ofensa, o sea, el ataque más severo de los amigos era eso. ¿Por qué tú andas así en la iglesia? ¿Por qué no disfrutas tu vida?
¿Por qué no hacen así pololos, pololas? ¿Por qué no están andando pololeando ahí afuera? ¿Qué dice la gente del mundo ahora? Si vemos a ellos, ¿qué dicen? Siendo un joven, entonces, ahí, tiene que tener muchas relaciones, tiene que conocer a este varón, a este otro varón, tiene que tener mucha experiencia, a esa mujer y otra mujer también. Y luego pasan por el dolor fuerte porque se separó de repente por un problema, se separó. Y ahí entonces anda llorando todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la gente del mundo? Está bien, es buena experiencia ya, que tiene que encontrarse entonces con otra persona mejor. Está bien. Entonces uno vive llorando así, como si fuera una persona arruinada totalmente. Pero buena experiencia, ¿será así? ¿O era así? En realidad, ¿qué pasa entonces? ¿Qué sucede? La vida normal se arruina ahí. No es una buena experiencia. Pero si hacemos lo que el mundo nos pide, entonces no va a haber conflictos con la gente del mundo, ¿cierto? Pero cuando uno se acerca a la iglesia, la palabra del Señor trata de llevar una vida más limpia a los ojos de Dios y a los ojos de la gente. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué va a la iglesia así? ¿Por qué está muy pegado a la iglesia? Nos persigue. Entonces, debemos soltar al Señor. ¿Por qué? ¿Tenemos miedo de esa persecución? No, como la palabra se cumple en nuestra vida, entonces, ahí con gozo, con alegría, recordando así de la esperanza, aguantamos con paciencia. ¿Qué pensamos? ¿Qué esperamos entonces? Perseveramos en la fe, pensando así, si esas personas logran recibir la salvación, entonces me van a entender en ese momento. Después de recibir la salvación así, pasando por la puerta del cielo eterno, ahí me van a entender. Por eso vivimos así con persecuciones. ¿Por qué vivimos así aferrados a las cosas de esta tierra? ¿Cierto? Si con la boca diciendo que yo conozco al Señor, yo recibí la salvación, conocí el amor del Señor, yo viviré para siempre con el Señor. Entonces, ¿por qué tenemos tantos corazones, tantos pensamientos, tantos afanes en este mundo de 70, 80 años o menos puede ser? Si ponemos todo nuestro corazón en el Señor, entonces, ahí uno puede llevar una vida de fe con alegría, a pesar de las dificultades, persecuciones. Trabajar para el Señor juntos, unidos con los hermanos, tener comunión en el Señor, con los hermanos que recibieron la misma salvación. Y ahí, en la juventud, nos casamos así con los hermanos que recibieron la salvación y esa familia, ese matrimonio puede ser utilizado por el Señor, por la evangelización. Y en esa familia también sucede así la evangelización. Algunas personas reciben la salvación por esa familia. Así la iglesia va creciendo. ¿Cierto? Y así de esta forma se ensancha, se amplia, extiende el territorio del Señor. Si realmente hemos recibido la salvación, entonces debemos andar por el sendero que es la palabra del Señor. Es la senda, es la guía, es manual de nuestra vida. Y ahí, en esa senda de la palabra, encontraremos la alegría, el gozo, encontraremos la esperanza del Señor, el consuelo del Señor. Al diablo no le gusta que prediquemos el evangelio, ¿cierto? Y a la gente del mundo tampoco le gusta así vivir obedeciendo, vivir así aferrados a la palabra de Dios. Por eso, si yo hago todo lo posible para el Señor, yo sí pongo todo mi corazón, toda mi vida en el Señor, en la comunión, en la iglesia, en la palabra, entonces, ahí me persiguen. Es algo obvio que sucede. Entonces, yo puedo rendirme ahí ante el mundo, ante las personas que me persiguen. Yo puedo rendirme entonces y puedo soltar hacia el Señor, que me salvó, que me amó. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Yo soy el inicio de la evangelización, de la salvación de mi familia, entonces yo, confiando en la palabra del Señor,
tengo que hacer todo lo posible para salvar a mi familia primero, a mis cercanos. Cree en el Señor Jesucristo, entonces serás salvo tú y tu casa. Entonces, queremos que se cumpla esa palabra en nuestra vida, ¿cierto? Por eso hacemos todo lo posible, pero a veces decimos así, no quiero obligar. Ay, no quiero insistir. Ay, no quiero. Entonces, ¿está bien que ellos vayan al infierno? Ay, no quiero obligar. Entonces, puede caer ahí. De repente llegará la muerte de esa persona también, ¿cierto? Está bien, porque, o sea, si vive así, aferrados al mundo, aferrados de las cosas del mundo, está bien, estoy bien. Pues está bien, ¿de verdad? ¿Cómo podemos estar bien si tenemos ese amor? Si tenemos esa salvación tan grande, ¿cierto? Si yo suelto entonces la mano, o sea, si yo dejo de predicar el evangelio a ellos, entonces yo mismo estoy soltando la mano de ellos. Yo estoy soltando la mano de ellos. ¿Cierto? ¿Qué debo hacer entonces? No debo rendirme así ante la persecución, sino debo tomar más fuerte la mano del Señor. ¿Cómo puedo tomar la mano del Señor invisible? Tomar la mano de la iglesia, tomar la mano de la palabra. Debo estar más aferrados a la palabra. Y para hacer esto también lo que se necesita es la oración. Oración. Volvamos al texto, Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Ahí dice, se lo leo yo de nuevo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si de verdad estamos gozosos en la esperanza, si de verdad están contentos por la salvación que ha recibido por el Señor, entonces vienen tribulaciones, angustias, molestias, persecuciones. Pero ahí, a pesar de todas esas cosas, podemos estar más alegre, contento, ¿cierto? Y ahí también podemos ser más constantes en la oración. Si amamos realmente a Dios, entonces oramos a Dios. Oramos a Dios. Si realmente amamos a los hermanos y si amamos a la iglesia, entonces oramos por ellos, oramos por la iglesia también. ¿Y oramos solamente por los salvos? No. Si realmente amamos al Señor, entonces oramos por los familiares que no han recibido la salvación, por los amigos no salvos, por las personas cercanas a mi alrededor. Oramos por ellos. La oración es una expresión del amor. Pero ahí sucede. O sea, suceden problemas, pero ahí, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? Veamos Salmos 109. Salmos 109. Salmos 109, 4. Salmos 109, 4. Leamos juntos. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Es un salmo escrito por David, ¿cierto? David, en la vida de David pasaba muchos problemas así. Él tenía muchas personas a quienes amaba, tanto, mostraban su amor. Pero, ¿qué dice aquí? En pago de mi amor me han sido adversarios. Yo los amo tanto, pero a cambio de ese amor ellos se oponen a mí. Eso puede suceder, mayormente en la familia, ¿cierto? Yo los amo tanto, por eso los quiero entregar así el mejor regalo de la vida, pero ellos se oponen a mí. Realmente amo a mis familiares, amo a mis padres, amo a mi familia, amo a mis hermanos, pero ellos no conocen ese amor, ese mi amor,
y simplemente me atacan, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice ahí? Más lloraba, más yo oraba. Por eso, si vemos en San Mateo capítulo 5, versículo 44 también, dice así, en la pantalla puede ver, se lo leo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debemos orar a ellos que nos persiguen. Entonces, ¿quién estará oyendo ahí? Dios, nuestro Señor, que está vivo, que está escuchando mi oración. Sí o sí cumplirá también nuestra oración, si oramos de todo nuestro corazón. Si amamos al Señor, si amamos la palabra del Señor y si amamos a la iglesia del Señor, al cuerpo del Señor. Entonces el Señor va a cumplir nuestra oración. Ya. ¿Y qué debemos hacer más entonces? Volvamos al texto, Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Se lo leo. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si realmente hay algunos hermanos que sufren económicamente, tienen necesidades, entonces debemos ayudarlos también con lo que necesitan, ¿cierto? Abrir nuestros hogares y compartir así la comida, compartir la comunión en la casa. Todo ese esfuerzo solo se puede hacer basado en el amor del Señor. Si uno no ama realmente a los hermanos, entonces no puede hacer ese esfuerzo. Por eso también debemos examinarnos a nosotros mismos, nuestro corazón también, si realmente tenemos ese deseo de quiero brindar así ayuda a los hermanos. ¿Cierto? Si vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así, leamos juntos aquí, leamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se trata de ayudar así, de manera práctica, ¿cierto? Con lo que necesitan, con las necesidades de los hermanos. Por eso, ¿han preparado alguna vez el regalo hacia los hermanos? Entonces, intenten comprar regalos pensando en los hermanos. ¿Les gustará eso o no? ¿Necesitará eso o no? O también compartan así buenas comidas, inviten a los hermanos, a la familia, a la casa a compartir. Todo eso lo hacemos, ¿en dónde entonces? Juntos en el Señor, en el cuerpo del Señor. Pero debemos esforzarnos porque no es fácil. No es fácil. Especialmente las madres saben bien, ¿cierto? Si quiere recibir así visitas de los hermanos, de los familiares, entonces, todos los días tiene que estar preparando la comida, ¿cierto? En la mañana desayuno y ya terminó, está ya comiendo. Entonces, ahí viene el almuerzo. Ya prepara ese almuerzo y termina y están comiendo, entonces ahí viene cena. Si vienen visitas familiares, sufrimos, ¿cierto? No es fácil hacer ese servicio. Y entonces, en la iglesia también pasa lo mismo, ¿cierto? De verdad nos falta mucho en ese trabajo, en ese concepto, en ese momento, ¿cierto? Pero el Señor está mirando todo. Por eso, confiando en el Señor, en la palabra del Señor, hacemos. Veamos entonces, versículo 14. Desde 14 hasta 21. Ya. Se lo leo yo aquí, rápido, se lo leo, desde 14 hasta 21. ¿Ya? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya, aquí los versículos que acabamos de leer, desde 14 hasta 21, son expresiones de amor, ¿cierto? Hay cosas que podemos hacer dentro de la iglesia y hay otra cosa que podemos hacer fuera de la iglesia. En la iglesia, ¿qué hacemos? Dentro de la iglesia, nos gozamos juntos, ¿cierto? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dentro y fuera de la iglesia podemos hacer, ¿cierto? Y dentro de la iglesia, asociándoos con humildad, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Confiando en la sabiduría del Señor, confiando en el Señor, debemos ser más humildes, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer entonces más? Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, vence con el bien el mal. El amor que aparece en estos versículos, ¿acaso pueden hacer ustedes estando solo? Esas expresiones del amor será imposible si no tenemos, o sea, si no es por el amor del Señor, ¿cierto? Pero el Señor mismo puso en práctica ese amor, ese amor. El Señor no vivió para su propio beneficio y Él nos mostró el amor incondicional, el amor perfecto. Entonces, ese amor, yo estando solo no puedo hacer, no puedo hacer. Pero a pesar de todo, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir poniendo en práctica ese amor del Señor, ¿cierto? No podemos, o sea, no puedo yo hacer esto solo, pero el apóstol Pablo me está exhortando que haga yo esto. Por eso, si leemos bien estos versículos, entonces, ahí podemos darnos cuenta de que en realidad este amor no se puede realizar solo, estando solo. Entonces, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede amar así? De hecho, este es un amor que practica la iglesia. Dentro de la iglesia reímos juntos, nos entristecemos también, nos gozamos, compartimos así un mismo destino. Permaneciendo así en la iglesia, dentro de la iglesia, podemos tratar con el amor del Señor a las personas que no nos tratan con bien, ¿cierto? A pesar de esas dificultades, sufrimos también. Ahí nos rechazan. A pesar de que de ellos que nos rechazan, que nos ignoran, que nos persiguen, pero hacemos buenas obras. Si seguimos haciendo así buenas obras, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A pesar de nuestro bien, nuestras obras buenas, si ellos nos rechazan, si rechazan el evangelio de la salvación, si rechazan al Señor hasta el final, entonces, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Viene el juicio de Dios. El juicio de Dios les estará esperando. Pero hasta antes de que el Señor los juzgue, debemos amarlos, aunque nos persigan, que nos traten mal, debemos mostrar ese amor y predicar el evangelio. Debemos expresar el amor de Dios a ellos. Y así con corazón con el corazón y el amor de Dios podemos manifestar este amor tanto dentro como fuera de la iglesia, que es su cuerpo.
hoy pudimos resumir brevemente este capítulo 12 de Romanos, ¿cierto? Entonces, les pido que mediten este capítulo durante esta semana que viene, ¿ya? Entonces, si lo hacen de verdad, si lo meditan así toda la semana, si leen repetidamente y hacen resúmenes, entonces ahí podrán organizar sus pensamientos o sus ideas sobre cómo deben vivir ante los ojos de Dios. Así que vivamos realmente conforme a la palabra del Señor. Entonces, nuestro Señor se va a alegrar, se alegrará y también recordará de nuestra obediencia, de nuestra obra también. ¿Ya? La palabra de hoy hasta aquí y terminemos con la oración. Ya, oremos juntos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por permitirnos esta comunión. A pesar de las dificultades y cansancio de la mañana, tú dirigiste nuestros pasos hacia la iglesia y también nos hiciste oír tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a poner en práctica esa palabra aprendida de hoy también, para que se revele el Señor en nuestra vida cristiana, a fin de que podamos ser hombres perfectos, dignos, para que también seamos utilizados por ti. Cerca de nosotros hay muchas personas que no te conocen correctamente y muchos creen en ti a su pensamiento, a su manera. Pero nosotros también conocimos la voluntad tuya y tenemos el evangelio verdadero. Así que, Señor, guía nuestros pasos para que podamos predicar el evangelio de la salvación. Por eso este mes, marzo, también tenemos planes de la evangelización, del seminario de la Biblia. Señor, guía muchas almas perdidas a la iglesia para que puedan oír tu palabra y recibir la salvación. Y también para este trabajo utiliza a todos los miembros de la iglesia y permitiéndoles la valentía, la fuerza y la sabiduría para que podamos anunciar esas buenas nuevas a toda la gente a nuestro alrededor. También, Señor, guía toda nuestra semana, todos los planes que tenemos. Queremos que todos estos sean cumplidos conforme a tu voluntad. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.